Esta mañana, a manera, ¿verdad?, en un tema particular, voy a hablar de qué significa perdonar. ¿Qué significa perdonar? Es importante este tema porque por esta razón vino Cristo y esto es lo que el Señor cada día nos demanda con nuestro prójimo, con nuestros enemigos, nuestros ofensores, etcétera, etcétera. Si yo les pregunto, no para que me contesten, sino para que más o menos vayan teniendo este tipo de consideración, ¿cómo entendemos el perdón de Dios y su efecto en nuestro corazón? Quiero que se tome un segundo y piense en eso. ¿Cómo entendemos el perdón de Dios y qué efecto tiene el perdón de Dios en nuestros corazones? La palabra perdón en la Biblia es una palabra que tiene el sentido de librar. Significa librar a alguien. Esta palabra perdón significa también remisión. La palabra remisión, en su definición más simple, significa cancelar, significa revocar, significa anular, pero también significa, y quiero que no se olviden de esta, soltar. ¿Qué significa? Soltar, ¿verdad? El perdón es un acto de gracia o compasión voluntaria de parte del acreedor, el cual tiene en su poder expresar o gracia o aplicar justicia merecida. Un deudor es alguien que ha transgredido o violentado las leyes o reglamentos de una organización o institución establecida por alguna autoridad máxima. Un deudor también se entiende como alguien que ha faltado de manera personal a pagar alguna deuda monetaria de algún mutuo acuerdo o ha violentado la dignidad moral de alguna persona. También se entiende como ofensa, como ofensor. Cuando oramos, el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas, ¿cómo? También nosotros perdonamos los que nos ofenden, en la misma manera. La palabra ofensa en la Biblia se entiende como transgresión, delito, crimen, violación, quebrantamiento de la ley, etcétera, etcétera. Ya tienen la idea de lo que significa romper la ley, ofender, quebrantar, violentar. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien te ofende a ti? ¿Verdad? Es una pregunta importante. ¿Cómo nos sentimos cuando somos ofendidos? Es diferente cuando ofendemos de cuando somos ofendidos. Es muy diferente. La palabra perdón se puede entender también como la palabra exoneración. La palabra exoneración es hacer que una persona quede libre de alguna culpa o una obligación o un compromiso. Eso significa exonerar. La ofensa o las ofensas, todos entendemos que producen en nuestro corazón un dolor, una angustia cuando somos ofendidos. Sentimos hasta rencor muchas veces en lo más profundo de nuestro ser. Y cada vez que alguien ofende a otra persona, la palabra le llama homicidio. La palabra es muy específica cuando habla de qué significa homicidio. Nosotros humanamente pensamos que homicida es aquel que toma un cuchillo o una pistola y mata a otro. Para Dios, el simple hecho de no amar a tu prójimo, la palabra dice que es homicidio. ¿Sí están de acuerdo? Mateo 5. Lo único que satisface el dolor, la amargura y el rencor de una ofensa es que la persona que ofendió pague por lo que hizo. Ahora, voy a hacer esta pregunta y tratemos de no ser súper espirituales. Pero ¿cuántos de los que están aquí se alegran cuando un abusador de la ley, cuando uno que abusa de alguien, de un menor o de una persona anciana, recibe, ¿verdad?, su pena o su castigo? ¿Cuántos se alegran por eso? Bueno, de cierto modo no es malo eso se llama justicia, ¿verdad? Por ejemplo, en mi país se usa mucho que si alguno se roba hasta una gallina, lo llevan por el pueblo, todo el mundo queriendo comérselo vivo, así con palos, hasta cuchillos, y bueno, hay que matarlo. Ahora, sí, el ladrón hay que llevarlo a la cárcel, tiene que pagar, pero ¿qué sucede cuando nosotros mismos tomamos por nuestras propias manos la justicia? ¿Cómo la aplicamos? Porque cuando Dios aplica justicia, siempre lleva amor y santidad. Nuestra aplicación de justicia es vengativa como seres humanos. Nos alegramos cuando alguien que me ofendió le va mal. Y la palabra justicia es una palabra que significa equidad. ¿Usted entiende esa palabra? Equidad significa balance. Significa que si hay 50 aquí, ¿cuánto debe haber aquí? 50, ¿verdad? La palabra equidad significa igual. Y ejemplos que usamos es si alguien te presta 100, ¿le pagamos cuánto? 100. Si alguien te golpea, merece ser golpeado.
Si alguien te roba tu carro, debe pagarte con otro carro. Eso es justicia. Y cuando hablamos de justicia que Dios aplica, la Biblia le llama la ley del talión. ¿Sí la conoce? Ojo por ojo y diente por diente. Ahora bien, vamos al libro de Deuteronomio 19, por favor. Deuteronomio 19. Fíjense lo que dice en esta aplicación de la ley del talión. Deuteronomio 19, versículo 16. Deuteronomio, ¿verdad? Ese, si no me equivoco, el quinto libro en la Biblia. 19, 16. Me dicen amén, por favor, cuando lleguen. Ok. Fíjense lo que dice la ley. Ahora, entendemos que estamos leyendo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Para aquellos que no conocen mucho la palabra de Dios, quizás son nuevos en el camino, el Antiguo Testamento tenía una ley aplicada que era radical, era instantánea. No había misericordia aplicada en muchos casos, en la mayoría de los casos. Ahora, ¿cómo se aplicaba misericordia en el Antiguo Testamento? Por fe. Por la fe en reconocer y humillarse ante Dios y reconocer que no podían cumplir la ley. Pero la mayoría de los del Antiguo Testamento se sacrificaban y daban todo con el fin de cumplirla y se encontraban siempre fallándole a Dios porque eran imperfectos como somos imperfectos nosotros. Aquí vemos como a la ley dada a Moisés, aquí hay una ley establecida, dice el versículo 16. Cuando se levantare testigo falso, dice contra alguno, para testificar contra él, entonces los dos litigantes, los que están acusando, los que traen la acusación, se presentarán delante de Jehová. Ahora fíjense que levantar una falsa acusación hoy es muy fácil. Usted va al Facebook y escribe lo que usted quiera y no pasa nada. De cierto modo no pasa nada, ¿verdad? Bueno, en este tiempo vemos que había una ley establecida por Dios. Moisés era aquí el intermediario que Dios había utilizado para establecer sus leyes. Quiero que noten aquí cómo Dios actúa en este sentido. Dice, estoy en el versículo 16 al final, se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días, y los jueces inquirirán bien, examinarán, ¿verdad? Investigarán. Dice, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él, al que está acusando falsamente, como él pensó hacer a su hermano. ¿Qué es eso? ¿La ley del qué? Del talión. Y quitarás el mal de en medio de ti. Ahora, quiero que noten por qué Dios aplicaba esta ley. ¿Cuál era la intención de Dios? Quiero que lo vean a continuación. Dice, y los que quedaren, acuérdense que aquí sacan de en medio al falso testigo, ¿verdad? Pero los que queden, dice, oirán. ¿Y qué dice luego? Y temerán, ¿qué dice tercero? Y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Eso que acabamos de leer es la razón por qué Dios era tan radical, con el fin de que la gente oiga, teman y no vuelvan a cometer la falta. ¿Por qué estoy haciendo hincapié aquí? Porque muchos seres humanos se quieren sentir a veces más justos que Dios. Que por qué Dios aplicó tal justicia tan radicalmente. Y siempre que Dios aplica justicia, suceden dos cosas. Número uno, Dios pasa un tiempo mostrando misericordia. Diciéndole al que cometió la falta, le da tiempo. Pero lo segundo es que cuando aplica su justicia o su juicio, siempre lleva amor, lleva justicia y lleva santidad. Dios nunca aplica su justicia odiándonos a nosotros. Siempre aplica amor. Dice el texto más a continuación, y no le compadecerás, no tendrás compasión, dice el texto. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. El problema aquí, hermanos, es que en la manera que el pueblo de Dios utilizaba esta ley, no la utilizaba con el fin de que la gente tuviese temor de Dios, sino era más bien una competencia, una venganza, sentirse más que el que ofendió, etcétera, etcétera. Nunca se utilizó en el sentido que Dios quiso. La ley de ojo por ojo y diente por diente tenía el propósito de cesar la maldad. ¿Sí lo pudieron ver en el texto? De que la maldad cese.
Cuando un padre corrige con carácter y autoridad, el papá quiere infundir cierto temor en el niño para que aprenda ¿qué? A respetar. ¿Sí están de acuerdo? Yo sé que hoy no, hoy es el cucucú de papá y la cucucú de mamá y ya no se educa ya. Ya todo se resuelve con juguetes, regalos, teléfonos, etcétera. Ya no se corrige al niño. Y desafortunadamente vemos el resultado de su malcriadeza, de no respetar, porque los padres idolatran a sus hijos. Y la palabra dice que tenemos que ser íntegros y rectos con ellos para que cuando crezcan vivan. Porque esta corrección le va a hacer bien a ellos cuando se casen y vayan a la escuela y allá afuera den testimonio de Cristo. Cuando usted lo apoya y no aplica, no estoy diciendo que aplique ojo por ojo, pero estoy diciendo que tenemos que ser estrictos con esa corrección. Vamos a Mateo 5 para ver lo que Jesús dice. Mateo 5, verso 38. Este es un tema, hermanos, que debemos de ser muy diligentes en entender. Porque le voy a decir esto. Nuestra entrega a Dios como cristianos nace del perdón. Yo doy mi vida al Señor porque Él ¿qué? Me perdonó. Yo sirvo al Señor porque Él perdonó mi condenación, porque tuvo compasión de mí, tuvo misericordia. Yo no podía pagarle al Señor lo que le debía. Y el Señor actuó en misericordia. Mateo 5:38, aquí obviamente Jesús le habla a este pueblo que vienen con una mentalidad del Antiguo Testamento, de ojo por ojo, diente por diente. Ahora quiero que noten esto. ¿Se acuerdan de los fariseos? ¿Cuántos se acuerdan de los fariseos? ¿Se acuerdan que no eran compasivos? ¿Se acuerdan que pensaban que eran más y que eran hombres de Dios, el cual no lo eran? Bueno, ellos aplicaban la ley del talión, pero no se la aplicaban así. Porque su posición de autoridad, de engaño y de, vamos a decir, de hipocresía, ellos aplicaban la ley del talión a otros, pero a ellos no. Entonces, cuando Cristo viene, fíjense lo que dice Jesús. Tú oíste que fue dicho. Ahora bien, también debemos considerar de que los judíos tenían enemigos vecinos, los sirios, la sirio-fenicia que vino Jesús, etcétera. Tenían enemigos que no eran judíos. El plan redentor de Dios tenía que ver no nada más con salvar a Israel, sino a todo el mundo. Lo que pasa es que Israel iba a ser el punto de partida para alcanzar al mundo. Entonces aquí nos damos cuenta porque en el Antiguo Testamento Rahab se salvó, era de Jericó, ¿verdad? La moabita se salvó, etcétera, etcétera. Nabucodonosor se salvó. Ese era el plan de Dios, que todos se salvasen. Pero aquí nos damos cuenta que Jesús ordena el pensamiento judío torcido y dice, ustedes oyeron que fue dicho. ¿Qué significa esto? Lo que decía la ley antigua, ojo por ojo y diente por diente. Que si tú me das con un palo, yo te debo ¿qué? Dar con otro palo. Si tú me ofendes, debo ofenderte. Si tú me matas a un familiar, te debo matar a un familiar. Ahora, ¿se imaginan un mundo viviendo bajo esta ley? Nos consumimos, no queda uno aquí, porque todos ofendemos de algún modo. ¿Se imagina? Porque va a ir en escala. Quizás tú me ofendiste sin querer, pero yo te ofendo queriendo, y ahí vamos y nos tragamos unos con otros. Y Gálatas dice, no os consumáis unos con otros. Dice el 39, pero yo os digo. Miren, importante esto. Ustedes oyeron que fue dicho. ¿Quién dijo lo que Jesús está diciendo? Lo que fue dicho. El mismo Señor. El mismo Dios fue que dijo. Ojo por ojo, diente por diente. Pero cuando Dios da esta ley, no la da con la intención que luego resultó, que fue totalmente errónea. Fue Dios quien entregó la ley. Ustedes oyeron, pero cuando Jesús en el 39 dice, pero yo os digo, lo podemos entender así. Yo le entregué la ley a Moisés y decía esto, esto y esto. Y ahora Jesús dice, pero lo que en verdad significaba es lo que Jesús va a decir ahora. Esa es la idea de oyeron que fue dicho, pero yo os digo. Es decir, ustedes oyeron que la ley dice, pero la interpretación de esa ley no significa que se coman unos con otros, sino que la misma aplicación del talión infundiese temor, infundiese temor para que cesase la maldad. Esa es la idea, no para que se matasen unos con otros. Jesús dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ¿qué dice? Vuélvele también la otra. Aquí ahora, Jesús aplica ahora, hermanos, miren, aquí es donde se define la vida cristiana. Por esa razón, ahora el amor se define por el padecimiento.
Porque ahora para yo poder amar a mi hermano, ¿cuántas veces usted va a ofender mientras vida le quede? ¿Quién me dice? Muchas veces. ¿Usted cree que seguiremos ofendiendo, queriendo y sin querer? Claro que sí, aunque no queramos. Entonces, si queremos estar juntos, tenemos que aprender a soportar y a ¿qué? Y a perdonar. Como las familias, ¿verdad? Aquí Jesús dice, no resistas al malo. A cualquiera que te hiera la mejilla, dale la otra. Dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Aquí es Jesús, está hablando de la disponibilidad del corazón para tolerar, soportar y tener paciencia. Esa es la idea. Quizás no te pidan que vaya una milla, quizás te pidan otra cosa, pero si se dan cuenta, Jesús no está diciendo que todo lo que todo el mundo te pida, dáselo. No, no está diciendo eso. Aquí tiene que ver en la manera en cómo miramos al hermano, al prójimo, al enemigo. Soportar, tener paciencia y perdonar. Hay una gran diferencia aquí, hermanos. Aquí vemos, el 42 dice, y el que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Se dan cuenta de que Jesús está tomando la ofensa para que respondamos en bendición y amor? ¿Sí lo pueden ver? Que cuando a ti te ofenden, tú debes responder ¿cómo? Con bendición. Eso es lo que está diciendo Jesús. Hay una gran diferencia entre nosotros aplicar justicia y que a nosotros se nos aplique la justicia. Es diferente. Piensen en una ilustración similar. Miren, imagínense que usted ve a un juez que le llevan a un acusado a su estrado, pero primero le pasan la hoja y le dicen todo lo que este muchacho ha hecho. Este hombre, ¿verdad?, estranguló a una muchacha y hizo esto, y el juez se escandaliza. Cuando el juez va a punto de llamar, por ejemplo, aquí al acusado, hay una carta de arrepentimiento que el acusado escribió, pidiéndole al juez misericordia y compasión. Y luego ve el juez la carta y es movido, a pesar de que cometió eso, la carta dice, perdóname juez, dame una oportunidad, lo que hice estuvo mal, lo asumo, y el juez es movido a misericordia. Pero ¿qué sucede si el juez se da cuenta que aquel matador mató su propia hija, la hija del juez? ¿Cómo aplicaría ahí misericordia y justicia? Ahí cambia la cosa, porque ahora la acusación es contra el juez mismo. Y es diferente. Ahí se torna humanamente imposible perdonar a este muchacho que mató a un hijo del juez. ¿Notan la diferencia? Que podemos perdonar algo que tú le hiciste a otro, pero cuando tú me lo haces a mí es diferente. Y cuando pensamos en Dios, hermanos, cuando pensamos en el Señor, todos nosotros por causa del pecado lo crucificamos. ¿Usted entiende eso? Como cristiano, que nosotros, no fueron los romanos, como en la película que vemos, que ellos fueron los que lo crucificaron. Todos colaboramos con crucificarlo, porque Él murió, ¿por qué? Por nuestro pecado. Entonces es muy fácil ver, cuando yo he visto cristianos viendo la película de la Pasión de Cristo y diciendo, wow, qué malos son esos hombres, qué malos son esos romanos. Nosotros le crucificamos, nosotros colaboramos. Él fue a la cruz, ¿por quién? Por nosotros. Pero el problema aquí es que no todos aplicamos la justicia como Dios la aplica. No todos perdonamos en la medida que Dios perdona. El cristiano o los cristianos, nosotros tenemos que crecer y aprender a perdonar como Cristo perdona. Hay una historia que usted conoce acerca de David cuando pecó con Betsabé. Piense el hombre con un corazón conforme a Dios, se le quita la mujer a un hombre, mata al hombre, miente y hace todo con alevosía, con premeditación y con ventaja. David, el rey de Israel. Y cuando viene el profeta Natán, le expone la situación, pero no se la aplica directo, sino que en su sabiduría Dios le presenta el caso a David para que David se vea o vea la justicia aplicada a otro. Y le dice el profeta, mi señor, un hombre que tenía muchas ovejas, le quitó a otro hombre su única oveja que tenía. ¿Y qué dijo David? Segunda de Samuel 12:5, vamos allá. ¿Cuál fue la reacción de David? Segunda de Samuel 12, verso 5. Fíjense la diferencia de aplicar justicia o recibir justicia.
Me dicen amén cuando lleguen. Segunda de Samuel, asegúrese que sea segunda, capítulo 12, verso 5. ¿Qué dijo? ¿Cuál fue la reacción de Samuel cuando el profeta lo confronta? Dice, entonces, lean conmigo, se encendió ¿qué? El furor de David en gran manera. Ahora, quiero que piensen en esto. David iba a aplicar justicia aquí, ¿verdad? ¿Cuál fue su reacción? Obviamente de rey, de justo, ¿verdad? De aquel que no, a lo mejor, no aplicó misericordia con el que hizo eso. Pero David juzgó bien, ¿sí o no? ¿Su reacción no fue correcta? Claro que fue correcta, porque así se aplica justicia. Lo que él no sabía es que la justicia era para él. Ahora, ¿qué le queda a David pedir? ¿Quién me dice? Misericordia ya. Dice que se levantó con furor en gran manera contra aquel hombre. Ahora, fíjense que un pecador puede tener palabras religiosas. Este hombre que mató a un hombre, adulteró con una mujer, engañó a sus soldados y quiso engañar a Dios. Fíjense lo que dice, vive Jehová. No he escuchado personas que están en pecado, ¿verdad? Y usted le habla y te dicen, el Señor sabe todo. Pregunto, ¿el decir eso quita el pecado? No, el Señor sabe todo. El Señor sabe que Satanás es Satanás, que tú eres cristiano o no. Decimos cosas para sentirnos espirituales en medio del pecado. El mismo David dijo, vive Jehová. Miren, esto es duro porque la expresión aquí es como que David estaba bien. Vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de ¿qué? David conocía la ley. Él conocía la ley. Es digno de muerte. ¿Y debe qué dice luego? Debe pagar. Miren, esas dos palabras, debe pagar, si las resumimos a una palabra, ¿cuál sería? Justicia. Debe pagar. La justicia demanda ¿qué? Pago. Tiene que cumplirse. Debe pagar la cordera con 4 tantos. Esa cordera que él quitó, la tenía él. Es Betsabé. Y sí, la va a pagar con 4 tantos, van a ver. Dice, porque hizo tal cosa y no tuvo ¿qué? Misericordia. Miren, se está describiendo él mismo. Ahora, aquí es donde nosotros entendemos por qué tenemos que ser misericordiosos con los demás. Porque también demandamos esa misericordia. Queremos que con nosotros se aplique de igual modo. No queremos ser duros para que con nosotros, con la misma vara que tú midas, serás medido. Esa es la ley del talión también. Dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Imagínense la cara del rey. Dice, así ha dicho Jehová. Ahora los dos dijeron, Jehová vive, así dice el Señor, ¿sí o no? Dice Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di la casa de Israel y la de Judá. Y fíjense lo que dice aquí, hermanos, no olvidemos esto. Miren para acá por un segundo. En el momento que olvidamos la gracia de Dios y lo bueno que Él ha sido, actuamos así. Se nos olvida lo grande, lo bueno que Dios ha sido. Dice el texto, y como si fuera poco. ¿Usted cree que es poco que el Señor llame a David, un pastor de ovejas en un campo, y lo haga rey? ¿Usted cree que es poquito eso? Para que encima de eso traicione a Dios. Bueno, donde quiera que Dios te ponga, o lo que sea que Dios te dé, nunca debemos olvidar de dónde nos sacó. Porque eso es lo que va, miren, la magnitud de nuestro servicio a Dios no lo hace el servicio, sino quien nos llamó. Fue Dios quien llamó a David. Dice, te habría añadido aún mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco? Fíjense, de ahí nace el corazón rebelde. ¿Por qué tienes en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él mataste con la espada de los hijos de Amón. Premeditación, alevosía y ventaja. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, es decir, la muerte, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo.
el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, por cuanto lo hiciste en secreto esto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Ahora bien, ¿cuál es la actitud de David ante todo esto? ¿Cuántos saben que todos fallamos? Ahora, ¿por qué Dios le llama a David un varón con el corazón conforme a Dios? Por lo que va a decir ahora. Por lo que va a decir ahora, que eso es lo que se dificulta. David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Pregunto, ¿se justificó? No se justificó. Fue honesto y dijo: pequé. ¿Y qué dice Natán? Miren, eso es para que se paren los pelos. Dice: también Jehová ha remitido tu pecado. ¿Y qué dice luego? Y no morirás. Miren, Saúl tiene una escena similar. Vamos a leerla bien rapidito porque son muchos textos que tenemos hoy. Primera de Samuel 15, del 23 al 30. Saúl también pecó. Y fíjense que yo he dicho siempre esto. La diferencia de Pedro y Judas no es que pecaron, sino lo que hicieron después de pecar. La diferencia de David y Saúl no es que pecaron, es cuál fue su reacción al pecar cuando fueron confrontados. ¿Sí me entienden? Primera Samuel 15, del 23 al 30. Vamos a leer esta parte rapidito. Usted sabe también que Saúl lo enviaron a los amalecitas a eliminarlos a todos. ¿Por qué Dios quería eliminar a todos? Porque era como una plaga esa generación. Era como un cáncer. Y por amor de nosotros, el Señor tiene que extirpar el cáncer. ¿Están de acuerdo con que Dios haga eso? Yo también. Aquí nos damos cuenta que Saúl no obedece. No obedece a la palabra. Le dice el profeta Samuel a Saúl, 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, ¿se dan cuenta que Dios no tiene favoritos? Con Saúl fue duro y con David también, igual. Y David fue el rey que Dios levantó, Saúl fue el pueblo que lo levantó. Dice, pues has quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, perdón, creo que brinqué una línea. 24. Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. ¿Quién dijo eso también? David. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la intención de reconocer aquí? Porque podemos reconocer con una intención torcida. David no fue hipócrita. Saúl está siendo hipócrita aquí. ¿Cómo sabemos? Seguimos leyendo. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Parece todo esto muy espiritual, ¿sí o no? Pero el profeta tenía discernimiento y sabía que estaba siendo hipócrita Saúl. Dice el 26, Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Volviéndose Samuel para irse, él, aquí Saúl, se asió de la punta de su manto, es decir, se agarró. Y dice, y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Ese es David, el que viene a ser rey luego. Dice el 29, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, dice Saúl aquí, ¿qué dice luego? Yo he pecado. ¿Cómo sabemos que Saúl no se está arrepintiendo genuinamente? Por lo que dice ahora a continuación. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Sí vieron la hipocresía? Su arrepentimiento tenía que ver con que la gente lo aprobara y no Dios. Mientras que David le dice a Natán, pequé contra Jehová, y ahí lo dejó. No había más nada que decir. ¿Qué recibió David al reconocer su pecado? Misericordia. ¿Sí o no? ¿Misericordia de quién? De Dios. El único que tiene la capacidad de aplicar misericordia y justicia es el Señor. El único. Ahora bien, Cristo viene a la tierra, viene a nosotros, ¿verdad? En forma de hombre, y nos enseña qué significa vivir en justicia y en misericordia.
nos modela el Evangelio, lo practica como un hombre 100% para que imitemos ¿qué? Para que imitemos sus pisadas, para que lo imitemos a Él. Como Jesús pudo desde la cruz mirar al que lo crucificaba y decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Usted diría, Jesús lo hizo porque era Dios y perfecto. Esteban también. Esteban fue apedreado y mientras estaba siendo lapidado, miró al cielo y le dijo al Señor, no le tomes en cuenta su pecado. Es decir, perdonó antes de irse. Usted diría, esto es difícil. Y yo le digo a usted, imposible sin Cristo. No es difícil, es imposible. Esa es la marca del cristiano, el perdón. Miren, hay 3 maneras en cómo seres humanos podemos ofender. Podemos ofender, número 1, de manera accidental. ¿Cuántos han ofendido de manera accidental, sin querer? ¿Cuántos han ofendido así? Bueno, todos ofendemos de manera accidental. De repente puedes caminar en un lugar y sin querer puedes tumbar algo y ni cuentas te das y luego te lo dices y dices, ay, perdóname, no me di cuenta. También podemos ofender por nuestra imperfección. Queriendo hacer las cosas bien, nos salen mal. ¿A cuánto le pasa eso? Pero también podemos ofender de manera intencional, con premeditación, con alevosía y ventaja. ¿Cuántos dicen amén? Todos estamos ahí. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere ver en nosotros? Obviamente Dios de antemano sabe que somos pecadores, pero Él quiere ver qué hacemos cuando pecamos. ¿Qué hacemos al ofender? Porque vamos a seguir ofendiendo aunque no queremos. Sin querer, queriendo, como el chavo diría. Vamos a ofender. Entonces, si no vivimos y practicamos el perdón, no podemos estar juntos. ¿Usted quiere definir una gente intolerante? Es una persona que le gusta estar solo. No tolera a la gente, quiere estar solo, aislado o sola. Eso significa una persona que no aguanta a las personas y prefiere mejor estar solo. Bueno, somos cristianos. ¿El Señor nos llamó a estar solos, sí o no? ¿Nos llamó a estar solos? Pregunto. No, mis hermanos, sino a ser un ¿qué? Una familia en Cristo. Ahora bien, hay gente que dice, como yo me conozco, mejor me voy. Quizás usted ha dicho eso, ¿verdad? Como yo conozco mi temperamento, mejor ni digo nada. Bueno, no hay problema con su temperamento porque todos tenemos áreas de ira, de enojo, pero ¿qué hacemos con esa ira? La rendimos a Dios y perdonamos la ofensa. Ese es el perdón, mis hermanos. No es lo mismo perdonar a un niño que rompe algo a perdonar a uno que te ofende de manera planificada. Es diferente. Podemos cometer de manera accidental cualquier ofensa. Todos hacemos eso. Podemos también, por causa de la imperfección del ser humano, cometer muchas faltas. Pero podemos también ofender con premeditación, alevosía y ventaja. O sea, premeditación significa planificarlo. Alevosía es con malicia, con traición, ¿verdad? Y ventaja significa cuando ven una debilidad aprovecharse de eso para aplicar venganza. Miren, así lo hizo David. David vio la oportunidad, vio a Betsabé, le gustó, era muy bella y planificó matar a Urías. ¿Cómo le voy a quitar a esta mujer, a este muchacho? Bueno, voy a pretender que murió en la guerra y me quedo con ella. Un varón que tenía el corazón conforme a Dios. Ahora, ¿se dan cuenta que Dios no se sorprende cuando pecamos? Él sabe que somos pecadores. Lo que Dios está mirando es cómo ves el pecado, cómo ves la ofensa, cómo miras el perdón, qué haces cuando pecas, cuál es tu actitud al equivocarte. Porque la lucha que tenemos no es de pecar, todos pecamos. La lucha que tenemos es de humillarnos y reconocer nuestra condición. Vamos al libro de Números 15, para que vean otra ley aplicada en el Antiguo Testamento. Números 15, verso 32. ¿Qué usted cree que Dios haría? Es una pregunta importante. Con un cristiano que fue perdonado, pero no es perdonador. Es una pregunta que la Biblia nos habla mucho de eso. El Señor es muy claro. El Señor es muy claro. Vamos a leerlo casi llegando al final. Vamos a ver. Dice en Números 15:32. Quiero que noten esto. Qué fuerte. Dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo.
la ley decía que no podían trabajar sábado, ¿verdad? Bueno, dice aquí el 33, y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Quiero explicar esto al presente. ¿Por qué el Señor demandaba un día de reposo? Miren, nosotros entendemos que la Biblia no nos manda a guardar el sábado. Nos congregamos el domingo. El cristiano no es cristiano de los sábados, sino de todos los días. ¿Por qué Dios estableció un día de reposo? Le voy a decir dos explicaciones aparte de muchas. Número uno, sacar tiempo para descansar y la familia. Ahora pregunto, ¿los padres que no toman día de reposo están matando a alguien? ¿A quién? A sus hijos. Por eso Dios lo estableció de manera decretada. ¿Sí entienden eso? Por amor a la familia. No trabajen el sábado porque se van a afanar tanto que se van a desatender. Hoy vemos a los padres por el materialismo desatender a sus hijos. No estoy hablando de trabajar, estoy hablando de ir la extra milla por el dinero y no atender a sus hijos. Y los hijos se crían con el teléfono y la televisión, o el que lo cuida, o el daycare, no sé. Dios quería que sacásemos un tiempo para descanso, de estar con la familia, comer, orar, etc. Eso quería el Señor. Él dice, sábado santifíquenlo. Bueno, ¿por qué se quitó o por qué no se habla del sábado ahora? Porque ahora Dios quiere que si tú trabajas en tu trabajo un sábado, tú tengas, vamos a decir, el amor, la sabiduría espiritual, para ahora tú no tienes que esperar un día para estar con tu familia. Puede ser lunes, jueves, martes, miércoles, pero entendiendo que cada día los padres entiendan esto, sus hijos los necesitan. No nada más dinero, tiempo, afecto, enseñanza, la palabra. A veces hay que dejar de ganarse 20 pesos para pasar tiempo con los niños. ¿Están de acuerdo, padres? Yo sé que no tengo hijos, el pastor no sabe lo que está diciendo. Miren, Dios me da la gracia para aconsejarlos si es por amor de Dios. Yo sé que tendré los míos y también voy a tener mis batallas, pero estoy hablando lo que la palabra nos dice a todos. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, con esa explicación van a entender por qué el Señor trató con este hombre como trató. Versículo 34. Cuando encontraron que estaba recogiendo leña, 33, dice, y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Ellos sabían que él había roto una ley, pero no sabían qué iban a hacer con él. El verso 35 dice, Jehová, ayúdenme a leer, ¿Jehová qué? Dijo a Moisés. ¿Cuál es la palabra que sigue? ¿Qué significa irremisiblemente, hermanos? Quítale lo negativo y lo va a entender. Remisión significa perdón. Irremisiblemente significa sin compasión, sin perdón. Irremisiblemente muera aquel hombre. Dice, apedrélo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, murió como Jehová mandó a Moisés. ¿No se le enchila la piel cuando usted lee eso, sí o no? ¿No se pone usted como, wow, está como duro eso? Bueno, Dios nunca aplica juicio de manera instantánea sin expresar misericordia. Pero Dios entiende que en ese tiempo se estaba estableciendo los fundamentos de la ley para la vida de nosotros. Quiero que lo inviertan y lo van a entender. ¿Qué pasa si Dios solapa a este hombre? ¿Usted cree que respetamos a Dios? ¿Usted cree que le tenemos temor? No, mis hermanos. Esto es lo que infunde temor para respetar a Dios. Eso que Dios hizo es lo que nos da miedo, pero fíjense que eso no pasa ahora. Porque como todos entienden, estamos bajo la gracia, la famosa gracia que abusamos. Gracia no significa que podemos vivir como queremos. La gracia habla de que ahora tenemos un tiempo de compasión extendido para que en ese tiempo tomemos decisiones y nos arrepintamos. Dios ahora es más paciente porque Cristo pagó. ¿Entienden eso? Con el del mundo y con el que está en la iglesia. Pero ahora todos también entendemos que un día estaremos frente al Señor y daremos cuenta de todo lo que hemos hecho un día. Ahora, por un lado, era conveniente la ley radical porque infundía un miedo profundo que te llevaba a ti a decir, no, yo no quiero hacer eso. Por otro lado, ahora es bueno el tiempo extendido porque nos da tiempo para arrepentirnos. Pero una y la otra la hemos torcido. Por un lado, se abusaba la ley radical del talión.
Pero ahora jugamos con la gracia. Como no pasa nada, seguimos pecando y haciendo lo que nos dé la gana. ¿Sí están de acuerdo? Yo sé que le estoy hablando. O sea, jugamos con el tiempo que Dios nos da limitado. Bueno, no va a pasar nada, entonces me arrepiento el mes que viene. Y la gracia no fue dada por eso. Ahora, ¿cuántos han entendido que Dios perdonó nuestros pecados? ¿Cuántos lo han entendido? Porque si de verdad hemos entendido ese perdón, nuestra vida debe reflejar algo diferente. Miren, lo vamos a leer a continuación, ¿verdad? Pero le voy a dar un adelanto para tener sentido. Cuando le presentan al rey en Mateo 18, a uno de sus siervos que le debe 10,000 talentos, hemos leído esa historia mucho, que equivalía a 60 millones de días de trabajo, dice la Biblia que este hombre no podía pagarle. ¿Sabe lo que le dijo el rey? Vete, no me debes nada. ¿Cuál debe ser la actitud de alguien que ha sido perdonado en esa magnitud, hermanos? ¿Le debe su vida a quién? Al rey, al que lo perdonó. Eso significa que si yo fui perdonado en esa magnitud, mi vida debe reflejar al que me compró, porque ahora Él es mi dueño. Entonces el perdón, cuando lo entendemos, refleja en nuestras vidas un carácter diferente. ¿Saben por qué? Porque yo fui perdonado. Yo siempre he dicho esto, yo sé que merezco el infierno, yo. Y al entender eso, cuando lo aplico o lo explico o lo predico, no lo predico sin misericordia, porque yo sé que yo lo merezco. Pero eso que yo merecía, se le entregó a Jesús, y lo que Él merecía, me lo dieron a mí. ¿Se dan cuenta lo que es el perdón de Dios? No es nada más no me debes y vete, no. No me debes, pero debemos también reflejar esa misericordia con los demás. Juan 3:36, lo voy a leer bien rápido, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El verso 18 también de Juan 3 dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, todo el que no ha recibido al Hijo vive bajo condenación. No es que lo van a condenar en el sentido aplicar condenación. Sí, habrá una condenación eterna. El infierno es real, mis hermanos. Y como siempre digo, no lo predicamos para echar miedo. Ahí está. Ahí está el infierno. Y la palabra, Cristo fue el que más predicó del infierno. Ahora, ¿cuántos saben que cuando Dios habla de perdón, no nos pone el infierno como una foto de asustarnos? Dios viene a nosotros por amor. Dios nos perdonó sin nosotros haber podido pagar la deuda. ¿Y sabe lo que hizo? No solamente nos perdonó, sino que tu deuda y la mía se la atribuyó a Jesús. O sea, Él la absorbió. Romanos 5, versículo 6. Vamos allá. Romanos 5, verso 6, dice, porque Cristo, que aún éramos débiles, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Un impío, la palabra pío significa santo, ¿verdad? Impío significa uno que no es santo. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osaría o se atreviese a morir por alguien bueno. Alguien lo haría. Dice el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren, la palabra pecador se le ha perdido el respeto a lo que significa cuando nos llamamos pecadores. Cuando usted y yo admitimos que somos pecadores, estamos diciendo, hemos ofendido a Dios, ofendemos al prójimo de manera natural, vivimos una vida natural de pecado, amamos el pecado, odiamos la ley de Dios. Eso significa cuando nos autollamamos pecadores. Cuando este verso dice que aún siendo pecadores, tenemos que verlo de esa posición. Verlo de la posición real de que el Señor amó a un delincuente, a un violador, a un mentiroso, a un engañador, a uno que roba. En la misma magnitud nos amó a todos. ¿Usted sabe lo imposible que es amar a alguien que te odia? ¿Están de acuerdo? Lo imposible que es eso, amar al que te quiere matar. Pero Cristo, cuando te perdona a ti, te dice, ama a tu enemigo.
se hace posible porque yo era enemigo de Dios. Y Dios me pagó con su Hijo. Lo que tenía que Dios pagar, o sea, yo tenía que pagar con mi vida eternamente en el infierno, el Señor me pagó a mí con su Hijo. Me dio su Hijo y por eso estoy aquí predicando el Evangelio. Y me dio vida, mis hermanos. Eso hace el perdón en nuestras vidas. El perdón tiene que manifestarse en nuestras vidas. Si nosotros no somos cristianos que vivimos motivados por la cruz, todavía no hemos entendido el perdón. La cruz no es para mirarla de lujo. Hay cruces de diamante, los reggaetoneros se la ponen, hay fotos de cruces, iglesias con cruces, pero ¿qué te acuerdas tú cuando ves una cruz? De que yo merecía estar ahí. Eso me acuerda a mí. Cuando yo veo una cruz digo yo, wow, ahí tenía que estar yo clavado. Y subieron a Jesús allí. Esa es la idea de la cruz. No es para usarla de lujo, no es malo usarla o no usarla, no sé, pero al recordar eso, yo tengo que recordar, yo merecí estar ahí y mi Señor subió ahí. Él me perdonó. Ahora mi vida que vivo es de perdonar, de misericordia con los demás. ¿Se acuerdan de la historia del rey que les comentaba? Que vino delante del rey y no podía pagar. Vamos allá, Mateo 18. ¿Cómo respondió el rey ante este siervo que no podía pagar? Respondió con misericordia, le dijo, vete, no me debes nada. Aquí es donde entendemos que cuando el Señor nos perdona, ¿sabe lo que nos exige? Que seamos ¿qué? Que seamos perdonadores. Y perdonador no es nada más en el sentido de, si me ofende lo perdono. La misericordia de Dios nos conmueve, nos impulsa a predicar el Evangelio para que otros también reciban el perdón de pecados. Esto lo produce el perdón de Dios en nuestras vidas. Pero si usted lo ignora, no podrá ser movido, motivado a servir a Dios. Miren, le voy a decir esto en paréntesis. Estamos viviendo en tiempos pesados para la iglesia, donde hoy la motivación de los pastores es entrar a la iglesia, a manipular, a robar y hacer de la iglesia lo que ellos quieren. Ya la gente no quiere servir a Dios por amor de Dios, sino buscando una posición en el ministerio. Desafortunadamente, cuando usted ve eso, usted sabe que esta persona no ha entendido lo que es el perdón. Todavía no ha abrazado lo que es el Evangelio en la cruz. Todavía no ha entendido que eso que pasó en la cruz lo merecíamos nosotros. Eso debe producir en nosotros un sentido de agradecimiento de vida. Es decir, mi vida le pertenece a Él. Imagínese usted camino al infierno, hermanos. Camino entrando por la puerta del horno del rey Nabucodonosor. Imagínense, 7,000 veces más o 7 veces más estaba el fuego más caliente. Camino a ese horno, usted entrando a ese horno, el Señor entra con ellos. Usted sabe lo que estoy hablando. De Sadrac, Mesach y Abednego. El Señor entra con ellos al horno. El Señor se quema, por así ponerlo, y ellos ni huelen a humo. ¿Usted se imagina al salir del horno cómo debemos vivir? ¿Se imagina? ¿Cómo debemos vivir de aquel que ni el olor a humo me tenían en el pelo, dice? Usted sabe que usted prende un horno aquí y le pone el cabello aquí y se quema. ¿Sí lo ha visto? El rey dice, estos ni a humo huelen, porque veían un cuarto en el horno paseándose. Ese cuarto significa el sacrificio de Jesús en la cruz para no ir a ese fuego eterno. Salvó a estos tres que nos representan a nosotros como cristianos. ¿Cómo debemos vivir al entender lo que ese que entró al horno hizo por nosotros? Miren, cuando usted le buscan un trabajo, cuando usted más lo necesita, usted se siente en deuda con el que le consigue el trabajo. Y al primer cheque, ¿qué hace? Por lo menos un regalito, ¿verdad? Mira, muchas gracias por el trabajo. Cuando usted a alguien le ofrece un favor o le hace la mudanza, usted se siente en deuda. La pregunta es, ¿qué fue lo que Cristo hizo por nosotros? Para saber qué es lo que le debemos. Dio su vida por nosotros. ¿Qué le debemos? Nuestra vida. Eso va a hacer que no nos enfoquemos tanto en que la casita, Señor, sana mi cabeza. Nada material, como decía Adrián profetizando. Él decía, olvidemos esto material y terrenal, enfoquémonos en lo divino y lo celestial. Lo espiritual, hermanos, las almas se pierden. Y nosotros viendo televisión. ¿Sí entienden eso? Y si yo fui perdonado y me dieron misericordia, yo debo de aplicar misericordia con el que no lo conoce. No puede estar uno que fue perdonado contento cuando alguien muere sin Cristo.
¿Usted entiende eso? Tenemos que tener ese peso. Miren lo que sucedió, mis hermanos. Este hombre, en Mateo 18, el rey lo perdonó. A este Dios servimos. Dios sabe que tú no puedes ni yo pagarle ni un pecadito. ¿Y qué hizo el Señor? Te perdonó a ti y me perdonó a mí entregando a su Hijo. Pero sí entiende y hemos estudiado que la justicia debe ser saciada. Alguien tiene que pagar. Cuando el hijo pródigo llega a la casa, lo primero que el papá dice es: maten al becerro gordo. Ese becerro es Cristo. Cada vez que a ti te exoneran algo, alguien lo paga. Si tú rompes una vasija en una tienda y el jefe te dice: no pasa nada, ¿quién la paga? El jefe. O sea, no se espuma en el aire, no se esfuma, ¿verdad? ¿Cómo se dice, Luis? ¿Esfuma? Tengo mi maestro de gramática allá atrás. Mateo 18:32. Fíjense lo que dice. Dice: entonces llamándole su Señor. ¿Por qué lo llama el Señor? Porque este a quien se le perdonó la deuda no tuvo misericordia con su prójimo. Y digo esto, parte de la misericordia que Dios ha expresado es interés por las almas que se pierden. De ahí sale la motivación de servir a Dios. Por eso quiero servir a Dios, para vivir para Él y alcanzar a los perdidos. Porque Él tuvo de mí, ¿qué? Dad de gracia lo que recibimos de gracia. Dice aquí, cuando este siervo no quiso perdonar, lo llamó su señor. Dice, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, solté, me olvidé, te exoneré, así se dice, exonerar, te exoneré, suena raro, ¿verdad? Te exoneré, ¿verdad? Todo esto lo hice, dice, porque me rogaste, no porque me pagaste, porque me rogaste. Ahora, fíjense que esto producía una deuda en el siervo, porque las palabras del rey son: ¿no debías tú también? Ahora, tiene doble sentido si usted lo ve. Nuestro deber como cristianos es expresar a este mundo, ¿quién me ayuda? Misericordia. ¿Cómo? Por el Evangelio, presentando a Cristo como Salvador. Entonces el rey le dice en el 33, tú me debías, ¿cuánto? ¿Cuánto le debía el rey? ¿Quién se acuerda? 10,000 talentos, que equivale a 60 millones de días de trabajo. Equivale a 80 vidas de 80 años trabajando en todo tiempo sin cesar. Imposible pagar, solamente tenemos una vida. El rey le dice, ¿tú me debes cuánto? 10,000 talentos. Él le dice, ¿no debías tú también? Ahora, ¿qué le devolvió el rey? No solamente le dijo, no me debes, el rey le expresó algo. ¿Qué le expresó? Misericordia. ¿Para qué? Para que esa misericordia él también la pasase a los otros. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, aquí nos damos cuenta que este siervo no entendió lo que sucedió en ese perdón. Lo echó de menos, lo tiró por tierra. O sea, vamos a pensar en esto, vamos a analizar. Imaginemos que este hombre, el rey, le diga, tienes que pagar. Imagínese la vida de este hombre, ¿cómo iba a ser? ¿Sabe a dónde iba a ir? A lo que el rey le dice al final. Lo manda a los verdugos, que es una historia alegorizando el infierno, para que lo torturasen hasta que pagase todo lo que debía. No podía pagar. Por eso habla de eternidad. Por eso muchos dicen, ¿por qué el infierno eterno? Porque la deuda es eterna. La deuda es eterna. El pago de nuestros pecados, ¿qué fue? Fue eterno. Porque la deuda era eterna. Pecamos contra un Dios divino. El alma es eterna. Cuando tú ofendes el alma, la ofensa es eterna. Todo implica lo divino y celestial. Entonces no podemos, miren, de esta manera lo digo. Si usted me rompe mi celular, ¿verdad? Que cuesta, no sé, 500, 600 dólares. ¿Cómo usted me paga? Con otro. Pero si usted ofende a mi esposa, ¿cómo usted me paga? No puede. Yo lo puedo perdonar, pero no me ha pagado. Porque la ofensa fue cometida. Mi esposa fue ofendida, por ejemplo. ¿Sí entienden eso? No hay manera de pagar. Entonces, cuando tú matas a alguien, no hay manera de pagar eso. Tú no puedes volver a traer la vida. Dios sí. Cuando una persona mata a otro físicamente, con el perdón de Cristo, esa persona recibe la salvación eterna. Dios redime la vida.
Pero el que mató no puede. Tiene que creer en lo que Jesús hizo para que ese pago se le atribuya y no tenga deudas con nadie. Pero es por fe. Eso debe producir una vida de misericordia. ¿Sí me están entendiendo? Yo sé que sí. Verso 34 dice: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Dice el 35, quiero que noten lo que va a decir. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Miren, esto yo no lo veo radical, lo veo normal. Le voy a decir por qué. Si tú estás levantando algo que pesa 1500 libras y te está aplastando, y alguien viene y te dice, ¿te ayudo? Y tú dices que no y eso te aplasta, ¿qué entendemos? ¿Es normal? O sea, él quiso que lo aplastase. Nosotros no podemos con la ley de Dios. ¿Sí entienden eso? No podemos, es muy pesada. Nadie puede cumplir la ley perfectamente. Cristo cargó con ella. Y Cristo viene a tu vida y te dice, no vas a poder cargar eso. ¿Quieres que te ayude? Cristo viene y te dice, ¿quieres que te ayude? Y tú dices sí o dices no. La ley te va a aplastar. Pero si tú dices sí, Señor, tú cárgala. Y ahora yo voy de la mano con el Señor, Él llevando la carga y yo confiado en Él, viviendo como Él vivió. Por su ayuda, por su gracia, su palabra, su Espíritu Santo y su perdón. Y lo que hago, lo hago ayudado con Él, con el becerro mayor. Yo siendo el becerrito menor. Ahora, ¿se dan cuenta que Dios no manda a nadie al infierno? Sino que las personas deciden ir allí porque Dios ha venido y ha mostrado misericordia para que la abracemos y digamos, yo quiero esa salvación. Pero si tú dices que no por amor a otra cosa, te va a aplastar la ley, porque la ley mata y la gracia da vida. Esa es la diferencia. Marcos 2, quiero ir concluyendo. Marcos 2, versículo 5. ¿Saben cuál es el problema, mis hermanos? Que no sabemos que somos paralíticos espirituales. No nos damos cuenta. Y cuando el Señor viene a sanarnos y apunta el dedo donde está el problema, decimos, no, de ahí yo estoy bien. Yo necesito problemas en mis finanzas, o en mi matrimonio, o en una casita que no tengo, o en un carro. Ese no es el problema que necesitamos ser resuelto. Nuestra parálisis, hermanos, es espiritual. Miren, pónganlo así. Y como usted, lo voy a decir en ejemplo, ¿verdad? Los que nos ven en internet es un ejemplo, lo digo 3 veces, ejemplo, ¿ok? No se ofendan. Imagínese un paralítico, o un hombre, perdón, me devuelvo un poco, un hombre que tuvo sus hijos y lo maltrató a sus hijos, le hizo maltrato. Este hombre tiene un accidente, se da en la espalda, queda paralítico, solamente mueve la cabeza. ¿Qué tan fácil sería sus hijos vengarse de él? ¿Qué tan fácil sería eso? Mirarlo y decirle, y caminar, ¿sí o no? Él no puede hacer nada, nada. Nosotros ofendimos a Dios y Dios nos ve a sí mismo. O sea, Dios nos ve diciendo, tú me ofendiste a mí. ¿Qué hago contigo? Si te perdono, si te perdono, todavía la deuda está existente. ¿Qué hago? Necesito pagar tu deuda. ¿Cómo? El Señor dice 2 Corintios 5, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. Imagínense, consigo. Dios vino en forma de hombre y se dio Él mismo para poder quitarnos esa parálisis que se llama pecado. Por eso en esta historia a Jesús le traen un paralítico y todos se quedan escandalizados porque Él estaba paralizado físicamente, pero también estaba paralizado espiritualmente. ¿Y qué es más importante, nuestra parálisis física o la espiritual? Porque Dios ha sanado a muchos y esos muchos no les sirven. Dios ha sanado a mucha gente. Simón, el leproso, Dios lo sanó y no recibió la salvación en la Biblia. Dice que el Señor le dice, he venido a tu casa y no me has tratado como tu Señor. Mas esta, desde que llegué, está derramando lágrimas en mis pies. En Marcos 2, verso 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo o hija, ¿tus pecados qué? ¿Entiendes la palabra perdón? Tus pecados han sido resueltos. La ofensa contra Dios ha sido olvidada.
Tu capacidad de buscar a Dios ha sido restaurada. Eso significa perdón aquí. Lo que tú no podías hacer en tus fuerzas, hoy se restablece. Volver a casa se va a hacer posible, entiendas el huerto de Edén, por cuanto tus pecados te son perdonados. Perdón de pecados no es nada más olvidar algo, sino sanar aquella área que no nos permite agradar a Dios. Verso 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados? Qué bueno que dijeron eso. Dice luego, si no solo quién. Qué bueno que dijeron eso. Porque eso hace a Dios exclusivo. Eso hace que nada más vengamos a Él a buscar el perdón de pecados. Nada más Dios puede. Significa entonces que si Jesús perdonaba pecados y Dios es el único que perdona pecados, ¿qué significa? Que Jesús es Dios. Eso es lo único que entendemos. Dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo. Ahora, ¿quién puede adivinar pensamientos? Dios también. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Y hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es más fácil? La traducción aquí de fácil es ¿qué es más importante? Esa es la idea. ¿Qué es más importante? ¿Que tu hijo se le rompa el juguete o llevarlo al hospital para ser sanado? ¿Qué es más importante? ¿Que tu hijo sea formado en la palabra de Dios o que lo lleves a la mejor escuela, terrenalmente hablando? Las dos son importantes, pero ¿cuál es más importante? Esa es la pregunta. Y la palabra aquí, ¿qué es más fácil? Significa, ¿qué es más importante? ¿Tu parálisis física o tu parálisis espiritual? Lázaro fue resucitado, pero se volvió a morir. Por eso Jesús dijo, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás qué? La gloria de Dios, yo soy la vida, ¿y qué más? Y la resurrección, porque la vida aquí en la tierra se acaba un día. Pero ¿qué vamos a hacer con la resurrección? Y este hombre fue libertado eternamente de sus pecados. Pero luego le faltaba una parálisis. No importa que el Señor lo dejara así físicamente, iba al cielo ya. Le quedaban 40, 50 años de vida en la tierra, pero eternamente libre y con el Señor. Le dice al paralítico, ¿tus pecados te son perdonados? O sea, pregunta Jesús, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. La pregunta aquí es, que Jesús hace, ¿qué es más importante? ¿Que yo lo sane físicamente o que lo sane espiritualmente? Esa es la pregunta. Ahora fíjense lo que dice. Dice el verso 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo. Ahora quiero que noten esto, miren. El pecado paraliza nuestra vida espiritual. Entiéndase, no podemos amar, no podemos perdonar, y el pecado nos lleva a nosotros y no nosotros a Él. Él nos carga, el pecado nos lleva. Esta cama, este lecho, representa el pecado. Este hombre estaba tendido en un lecho, el cual él quería pararse y no podía. Me imagino cada día hacía el intento a ver si volvía a sus fuerzas. ¿Se imagina? Cada día paralítico, así tratando de pararse y nada. Ese lecho representaba sus pecados que lo llevaban a él, lo controlaban, lo dominaban. Cuando el Señor lo libra, le dice así, se levantó enseguida y tomando su lecho, el 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Por qué Jesús dice, toma tu lecho tú? Lo que a ti te cargaba, ahora tú lo cargas. El pecado que te dominaba, ahora tú lo dominas. ¿Saben por qué? Porque nuestros pecados han sido perdonados. Y ahora vivimos para Dios. Dice el 2, entonces se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Pregunto, ¿se maravillaron por qué? De la parálisis física y no la espiritual. Porque los milagros terrenales apantallan, pero la gente no se alegra cuando un pecador es convertido. Fíjense qué cosa, lo material llama la atención, lo espiritual no. ¿Qué es más importante? Lo espiritual. Porque aunque Dios te sane de tu condición física, si no eres perdonador, tú no le sirves de nada a Dios. Pero si Dios te sana, tu corazón primero, entonces glorificas a Dios, eres luz en este mundo. Y para Dios es más importante nuestra salvación
que nuestra sanidad física, hermanos. Yo sé que, miren, ¿quién no tiene dolor aquí? Levanta su mano, aunque sea de un dedo pequeño. Dice hermana que viene pasito a pasito, ¿verdad? Que tiene todos los dolores del mundo. Me imagino que muchos de ustedes, ¿verdad? El hermano Israel tiene dolor de espalda que a veces no sabe si sentado o parado. Hermanos, yo no le prometo que Dios lo va a sanar, Él puede. Pero si algo le digo es que Dios lo ha sanado de su parálisis espiritual. Y ahora usted puede, a lo mejor por medio de ese dolor físico, hacer la voluntad de Dios. ¿Quién sabe? Primera de Juan 3, vamos sobre el final ya, está larga la enseñanza. El Señor en su perdón, mis hermanos, nos ha dado vida, pero también debemos entender que de nada sirve que Dios nos haya perdonado y que todavía tengamos rencor y dolor por los ofensores. De nada sirve el perdón de Dios si no reconocemos que debemos perdonar. Miren, aquí lo que voy a leer no lo quiero dejar fuera porque nos va a posicionar en un lugar importante. Nosotros, cuando leímos al principio la ley de ojo por ojo, diente por diente, esa ley se aplicaba de muerte cuando alguno mataba a otro. Si alguien mataba, inmediatamente merecía la muerte. Bueno, Cristo nos dice en Mateo 5, ¿verdad?, que con el hecho de tú enojarte con tu hermano, eres homicida. Porque obviamente entendemos que primero es el enojo y luego el homicidio. Pero el Señor ve el homicidio de tu corazón. El hecho de no amar a tu prójimo es homicidio. No amarlo nada más. No amarlo. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, aquí lo dice la palabra muy claro. Primera de Juan 3, verso 14. Nosotros sabemos, ayúdenme a leer, que hemos pasado de muerte a vida. Miren, ¿cuántos pasaron de muerte a vida? Amén. ¿Cómo usted sabe eso? No hay amén ahí. Miren, ahí lo dice, en que amamos a los hermanos. Miren, es cierto, es bonito cuando alguien se convierte y comienza a congregarse, y la Biblia y esto y lo otro, es parte. Pero en la manera que sabemos que hemos pasado de muerte a vida, es en el amor al prójimo. Porque la vida que Dios nos da es para amar. Esa es la vida. Dice, el que no ama a su hermano, dice luego, permanece en muerte. Y no estoy hablando del amor cariñoso, emocional, estoy hablando del amor de Dios. El amor de Dios. Aquel que está dispuesto a dar su vida por su hermano. Aquel que está dispuesto cuando alguien le ofende y esa persona que ofendió se enferma, usted está de primerito con la sopa en el hospital orando por esa persona. Ese amor es el que el Señor quiere ver. Todo aquel, verso 15, que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos, repita conmigo, debemos. ¿Usted es un deudor de quién? De Dios. Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El que no ama a su hermano es homicida. Eso perdonó el Señor de nosotros. Pero si no vivimos nuestra vida dedicada a servir al prójimo, a predicar el evangelio, no estamos mostrando misericordia a nadie. El pecado nos tenía bajo parálisis espiritual, no nos permitía amar al prójimo, tampoco nos permitía venir a Dios. Por eso nos damos cuenta que cuando hacemos la pregunta, ¿qué es el perdón?, lo voy a concluir con 3 palabras: soportar, exonerar y dejar ir. Soportar, exonerar y dejar ir. Número 1, soportar. Usted solamente como tarea. Gálatas 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Exonerar, todos sabemos que cuando el hijo pródigo volvió a casa, llegó confesándose, Padre, te he ofendido. Y el papá, cuando vio su corazón, se volteó sin decirle nada, lo exoneró. Y dice, tráiganle el mejor vestido, anillo, calzado y maten al becerro más grande. Exonerar. ¿Quién pagó por el pecado del hijo pródigo? El becerro. ¿Quién es ese becerro? Cristo. Dejar ir. No sé si usted ha estudiado el Antiguo Testamento donde habían 2 animales, uno lo mataban y el otro lo dejaban ir, ¿verdad? Salía de la ciudad.
Bueno, de esa manera nosotros dejamos ir las ofensas, olvidamos las ofensas, nos perdonamos. Me ofendiste hoy, pronto en olvidar y estar dispuesto a servir. Salmo 103:12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cierren sus ojos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias. Voy a despedir así. Que el Señor les hable. Que el Señor les bendiga.